En la quietud de la noche, cuando el mundo moderno se disuelve en el silencio y la mente busca descanso, la historia de los Demetae comienza mucho antes de que existieran nombres escritos para la tierra que habitaban. En el extremo occidental de la gran isla, donde la lluvia cae con constancia y el viento del mar esculpe colinas verdes y costas abruptas, surgió un pueblo cuya memoria se mezcló con la niebla y el mito. Los Demetae no aparecieron de repente. Fueron el resultado de generaciones incontables de hombres y mujeres que aprendieron a vivir entre los bosques densos, los valles fértiles y las aguas cambiantes del océano. Mucho antes de que Roma mirara hacia Britania, antes incluso de que la idea de imperio tuviera forma, estas tierras ya estaban marcadas por senderos invisibles, rutas de pastoreo, lugares sagrados, fronteras no dibujadas pero profundamente sentidas. En la edad en que la piedra y el bronce definían la vida cotidiana, los antepasados de los Demetae levantaron círculos de piedra y túmulos funerarios. No eran simples construcciones, eran puntos de contacto entre el mundo visible y el invisible. Cada colina tenía un espíritu, cada río una voluntad. La tierra no era poseída, se pertenecía a ella. Los ancianos transmitían estas verdades junto al fuego, mientras el humo se elevaba hacia un cielo que parecía escuchar. Con el paso de los siglos, las comunidades se hicieron más complejas. Los clanes comenzaron a reconocerse como parte de un pueblo más amplio, unido por lengua, costumbres y memoria compartida. Así nació la identidad de Meta, forjada no en un único momento, sino en una lenta sedimentación de experiencias. Eran agricultores y ganaderos, pero también cazadores y artesanos. Conocían el hierro y sabían transformarlo en herramientas y armas, aunque la guerra no era su estado natural, sino una necesidad ocasional. La sociedad de Meta se organizaba alrededor del parentesco y la reputación. Los líderes no gobernaban por decreto, sino por consenso y prestigio. Un jefe era aquel que había demostrado sabiduría en tiempos de escasez, valentía en la defensa del territorio y generosidad en el reparto del botín. La palabra dada tenía un peso casi sagrado, y romperla significaba quedar marcado ante los dioses y los hombres. La espiritualidad impregnaba cada aspecto de la vida. Los druidas, guardianes del conocimiento, memorizaban genealogías, leyes y relatos antiguos. No escribían, porque creían que ciertas verdades perdían su fuerza cuando se fijaban en símbolos muertos. Enseñaban mediante la repetición, la poesía y el rito. Para los Demetae, el pasado no estaba atrás, sino alrededor, presente en los nombres, en las canciones, en la forma misma del paisaje. Cuando las rutas comerciales comenzaron a expandirse, los Demetae no permanecieron aislados. Intercambiaban metales, ganado y productos agrícolas con pueblos vecinos. A través de estos contactos llegaron nuevas ideas, nuevos estilos de ornamentación, nuevas historias sobre tierras lejanas. Sin embargo, el núcleo de su identidad permaneció firme, anclado en su relación con el territorio occidental, que consideraban el corazón del mundo. El mar siempre cambiante era tanto frontera como camino. Desde los acantilados se observaban las mareas con respeto y cautela. Las embarcaciones eran simples pero eficaces, suficientes para la pesca y los viajes cortos. El océano era una entidad viva, generosa y peligrosa a la vez, y se le ofrecían ofrendas para asegurar su favor. Así transcurrieron generaciones enteras, en un equilibrio frágil pero duradero. Los niños crecían escuchando historias de héroes locales, no de conquistadores lejanos. Las batallas, cuando ocurrían, eran breves y decisivas, destinadas a restaurar el orden más que a imponer dominio. La verdadera medida de una vida bien vivida no era la acumulación,
sino la armonía con los ancestros y con la tierra. Pero el mundo más allá de las colinas de Metas estaba cambiando. En el sur y el este, una potencia crecía con una ambición desconocida, una que no se conformaba con fronteras naturales ni con acuerdos orales. Aunque los de Metae aún no lo sabían, el murmullo lejano de Roma ya comenzaba a viajar con el viento, anunciando una transformación que alcanzaría incluso los rincones más verdes y aparentemente eternos de Britania. El murmullo de Roma aún no tenía forma concreta, pero ya existía como una sombra proyectada desde muy lejos. Para los de Metae, aquel cambio comenzó de manera casi imperceptible, como empiezan todas las transformaciones profundas, con rumores traídos por comerciantes, con relatos confusos de viajeros que hablaban de caminos rectos como lanzas y de ejércitos que parecían no terminar nunca. Al principio, esas historias no inquietaron a los ancianos. Britania siempre había sido una tierra de mitos exagerados cuando se la describía desde fuera, y los relatos sobre pueblos lejanos solían crecer con cada narrador. Sin embargo, con el paso de los años, los rumores comenzaron a coincidir en ciertos detalles. Se hablaba de estandartes rojos, de disciplina férrea, de ciudades de piedra que surgían donde antes solo había barro y madera. Y sobre todo, se hablaba de una voluntad inquebrantable de dominio. Mientras tanto, la vida de Meta seguía su curso ancestral. Los ciclos agrícolas marcaban el ritmo del año. En primavera la tierra se abría bajo el arado sencillo y las semillas eran depositadas con gestos que eran casi oraciones. En verano, el ganado pastaba en colinas abiertas, vigilado por jóvenes que aprendían a leer el cielo y el comportamiento de los animales. El otoño traía la cosecha y las celebraciones, y el invierno, el recogimiento y la memoria. Las asambleas tribales eran el corazón político del pueblo. Allí se resolvían disputas, se acordaban alianzas matrimoniales y se discutían amenazas externas. No existía un poder central absoluto. Cada clan conservaba su autonomía, pero todos reconocían la necesidad de actuar como uno solo cuando el peligro era común. Esa flexibilidad había sido su fortaleza durante generaciones. La guerra, cuando se hacía inevitable, seguía códigos antiguos. No se combatía para aniquilar, sino para reafirmar límites y prestigio. Los guerreros de Metas luchaban con lanzas, escudos de madera reforzada y espadas de hierro trabajadas por herreros locales. Antes de cada enfrentamiento, se realizaban rituales para invocar la protección de los dioses y honrar a los antepasados. Morir en batalla no era una tragedia absoluta, sino una transición hacia otra forma de existencia. Sin embargo, el tipo de guerra que se acercaba desde el sur no obedecía a esos principios. Roma no luchaba por equilibrio, sino por expansión. No buscaba reconocimiento, sino control. Y esa diferencia fundamental marcaría el choque entre dos concepciones del mundo. Los primeros contactos indirectos llegaron a través de pueblos vecinos que ya habían sentido la presión romana. Algunos hablaban de pactos, de acuerdos que prometían paz a cambio de tributos. Otros narraban con voz baja cómo esos pactos terminaban siempre de la misma forma. Más soldados, más exigencias, menos libertad. Estas historias comenzaron a generar divisiones internas entre los de Metae. Había quienes pensaban que la mejor defensa era la adaptación. Argumentaban que resistirse a una fuerza tan organizada solo traería destrucción. Creían que era posible negociar, preservar las tradiciones bajo una apariencia de sumisión. Otros, en cambio, veían esa postura como una traición silenciosa. Para ellos, aceptar el dominio romano equivalía a romper el vínculo sagrado con la tierra y con los antepasados. Los druidas, guardianes del equilibrio espiritual, observaron con preocupación estas tensiones.
Sabían que la verdadera amenaza no era solo militar, sino cultural. Un pueblo podía sobrevivir a una derrota en el campo de batalla, pero no siempre sobrevivía a la pérdida de su memoria y de sus ritos. En los bosques sagrados, lejos de las aldeas, comenzaron a celebrarse reuniones más frecuentes, donde se debatía no solo el futuro político, sino el destino espiritual del pueblo. Fue en ese clima de incertidumbre cuando los primeros exploradores romanos pisaron tierras cercanas al territorio de Meta. No llegaron como invasores abiertos, sino como observadores. Medían distancias, evaluaban recursos, estudiaban a la gente. Para Roma nada era improvisado. Cada colina, cada río, cada asentamiento era una pieza potencial dentro de un mapa más grande. Los de Metae los observaron desde la distancia. Aquellos hombres vestían de forma distinta, se movían con una coordinación casi mecánica y parecían ajenos al paisaje que los rodeaba. Donde los locales veían espíritus y señales, los romanos veían obstáculos o ventajas estratégicas. Esa diferencia de mirada era profunda, casi imposible de conciliar. Aún así, el choque definitivo no ocurrió de inmediato. Pasaron años de tensión contenida, de preparativos silenciosos. Los jóvenes guerreros comenzaron a entrenar con mayor intensidad. Se reforzaron antiguos refugios en colinas y bosques. Los mensajes entre clanes se hicieron más frecuentes, más urgentes. La conciencia de ser un solo pueblo, más allá de los clanes, se volvió más fuerte que nunca. En las noches largas, junto al fuego, los ancianos contaban historias no solo del pasado, sino del futuro que temían y esperaban a la vez. Decían que cada generación tenía una prueba que definía su lugar en la memoria del mundo. Para los de Metae, esa prueba se acercaba como una marea lenta pero imparable, trayendo consigo el peso de un imperio que no conocía el significado de la palabra límite. El tiempo de la espera terminó sin un anuncio claro. No hubo un único día que pudiera señalarse como el inicio del cambio, sino una sucesión de señales que, vistas en retrospectiva, formaban un camino inevitable. Los senderos que atravesaban las colinas comenzaron a ser recorridos por extraños con mayor frecuencia. Algunos venían en pequeños grupos, otros escoltados, todos con la misma mirada calculadora. Roma ya no observaba desde lejos, estaba tanteando la tierra. Los de Metae reaccionaron como siempre lo habían hecho ante lo desconocido, con prudencia y memoria. Los consejos tribales se reunieron más a menudo, esta vez no solo para resolver disputas internas, sino para construir una respuesta común. Las voces más ancianas recordaban invasiones antiguas, pueblos que habían llegado por mar o por tierra y que tras un tiempo de conflicto habían sido absorbidos o rechazados. Pero ninguno de esos recuerdos encajaba del todo con lo que se avecinaba. Los exploradores romanos no buscaban gloria personal, no desafiaban a los guerreros locales ni profanaban lugares sagrados de manera abierta. Medían, contaban, registraban, anotaban la anchura de los ríos, la altura de las colinas, la calidad de los suelos. Preguntaban por rutas, por alianzas, por enemistades antiguas. Cada respuesta, incluso el silencio, se convertía en información. Esta forma de proceder desconcertaba a los de Metae. Para ellos, conocer la tierra era una relación viva, construida a través de generaciones. Para los romanos, la tierra era un recurso que podía ser dividido, explotado y controlado. Esa diferencia fundamental comenzó a generar una inquietud profunda, una sensación de que el conflicto que se acercaba no sería como los anteriores. Mientras tanto, la vida cotidiana continuaba, pero ya no con la misma ligereza. Los jóvenes crecían con la certeza de que su futuro estaría marcado por la guerra o por la sumisión. Los entrenamientos se intensificaron, no solo en el uso de las armas, sino en la resistencia física y mental. Aprendían a moverse en silencio por los bosques,
a utilizar el terreno como aliado, a desaparecer cuando era necesario. Los druidas, conscientes de que la fuerza no bastaría por sí sola, comenzaron a reforzar los lazos espirituales del pueblo. Los rituales se hicieron más solemnes, más cargados de simbolismo. Se invocaba a los antepasados no solo como figuras del pasado, sino como guías presentes. Se recordaba una y otra vez que la identidad de Meta no residía únicamente en la tierra que pisaban, sino en la forma en que la entendían. Algunos clanes, situados en zonas más expuestas, fueron los primeros en sentir la presión directa. Llegaron emisarios romanos con propuestas envueltas en palabras suaves: protección, comercio, estabilidad. A cambio pedían reconocimiento de autoridad y tributos regulares. Para ciertos líderes cansados de décadas de disputas internas y temerosos de la destrucción, la oferta parecía razonable. Estas decisiones provocaron fracturas. No todas las alianzas se mantuvieron intactas. Hubo clanes que aceptaron acuerdos, otros que los rechazaron con firmeza. El tejido social de Meta, hasta entonces flexible pero sólido, comenzó a tensarse. No por odio, sino por miedo y por diferentes visiones del futuro. Los primeros enfrentamientos armados fueron pequeños, casi insignificantes en apariencia. Escaramuzas en senderos apartados, ataques rápidos y retiradas inmediatas. Los romanos respondían con una frialdad que resultaba inquietante. No buscaban venganza inmediata, sino enviar mensajes claros. Cada represalia era calculada para demostrar poder, no ira. Los de Metae descubrieron pronto que enfrentarse a Roma requería algo más que valentía. Sus guerreros eran expertos en combates breves, en aprovechar el terreno, en la guerra irregular. Pero Roma avanzaba lentamente, construyendo caminos, levantando fortificaciones temporales, asegurando cada paso antes de dar el siguiente. Era como intentar detener una marea con lanzas. Aún así, hubo momentos de esperanza, emboscadas exitosas, convoyes romanos obligados a retirarse, oficiales sorprendidos por la ferocidad de un enemigo que se negaba a desaparecer. Estas victorias se celebraban no solo como triunfos militares, sino como pruebas de que el espíritu de Meta seguía vivo. En las noches posteriores a esos enfrentamientos, los cantos eran más intensos, más urgentes. No celebraban la muerte del enemigo, sino la supervivencia propia. Cada victoria se sabía provisional, cada derrota una lección amarga. La guerra ya no era un evento puntual, sino un estado latente, una presencia constante en la mente colectiva. Con el paso de los años, la presión romana aumentó. Las fuerzas se hicieron más numerosas, mejor abastecidas. Los acuerdos con pueblos vecinos aislaban poco a poco a los de Metae. El territorio que durante generaciones había sido un refugio comenzó a sentirse como una trampa que se cerraba lentamente. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad creciente, surgió una determinación silenciosa. Si el destino era enfrentarse a un poder imposible de detener, entonces al menos la historia de los de Metae no sería una de olvido. Sería una historia de resistencia, de identidad defendida hasta el último aliento. Una memoria que aún en la derrota se negaría a desaparecer. La guerra dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una condición permanente. Para los de Metae, el conflicto ya no tenía un inicio ni un final claros. Se filtró en cada gesto cotidiano, en cada decisión tomada al amanecer y en cada silencio al caer la noche. La tierra seguía siendo fértil, los ríos continuaban su curso, pero todo parecía transcurrir bajo una tensión invisible, como si el propio paisaje contuviera el aliento. Roma avanzaba con paciencia implacable. Donde encontraba resistencia, no retrocedía, se adaptaba.
Los caminos comenzaron a trazarse incluso en regiones donde antes solo existían senderos irregulares. Cada nueva vía no era solo una infraestructura, sino una declaración de intención. La tierra estaba siendo medida, dividida, transformada en algo que los de Metae apenas reconocían. Las fortalezas romanas surgían como heridas abiertas en el paisaje. No eran simples campamentos, sino centros de control. Desde ellas partían patrullas que recorrían el territorio, imponiendo una presencia constante. Los romanos no necesitaban conquistar cada colina mediante la batalla. Les bastaba con estar allí, visibles, inevitables. Para los de Metae, esta ocupación lenta resultaba más perturbadora que un ataque frontal. La guerra tradicional permitía la valentía y la resolución rápida. Esta, en cambio, erosionaba el espíritu día tras día. Los jóvenes crecían viendo estandartes extranjeros ondeando en lugares que antes pertenecían a los dioses y a los antepasados. La normalización del enemigo era una amenaza silenciosa. Algunos clanes comenzaron a fracturarse desde dentro. Los acuerdos firmados bajo presión trajeron beneficios inmediatos: acceso a mercancías, protección contra enemigos locales, una paz aparente. Pero el precio era alto, los tributos aumentaban, las exigencias se multiplicaban, y la autoridad tradicional se veía desplazada por normas impuestas desde fuera. Los druidas advirtieron del peligro. Decían que no era la espada romana lo que destruiría al pueblo, sino la aceptación gradual de una realidad ajena. En los bosques sagrados, las ceremonias se volvieron más reservadas, casi clandestinas. Se temía que incluso los rituales pudieran ser observados, interpretados, regulados. La resistencia adoptó nuevas formas. No siempre era armada. A veces, consistía en negarse a hablar la lengua del invasor, en mantener las antiguas festividades, en enseñar a los niños los nombres verdaderos de los lugares. Cada acto de memoria se convertía en un gesto de desafío. Cuando los enfrentamientos estallaban, eran breves y violentos. Los de Metae conocían cada colina, cada paso estrecho. Atacaban y desaparecían, dejando tras de sí confusión y desgaste. Pero Roma aprendía rápido, ajustaba sus tácticas, reforzaba sus columnas, utilizaba aliados locales para obtener información. La red se cerraba poco a poco. Hubo batallas que quedaron grabadas en la memoria colectiva, no por su escala, sino por su significado. Derrotas que marcaron el fin de antiguos linajes guerreros, victorias que se sintieron como milagros fugaces. Cada pérdida era llorada no solo como una vida extinguida, sino como una historia interrumpida. Con el paso del tiempo, algunos líderes de metas comprendieron que la resistencia abierta no podía sostenerse indefinidamente. No se trataba de rendición inmediata, sino de supervivencia a largo plazo. Comenzaron a pensar en cómo preservar la esencia del pueblo dentro de un mundo dominado por Roma. Era una idea dolorosa, casi impensable, pero necesaria. El pueblo se encontró dividido entre quienes querían luchar hasta el final y quienes buscaban una forma de coexistencia sin desaparecer. No era una división entre valientes y cobardes, sino entre dos formas distintas de amor por la misma tierra. Ambos caminos implicaban sacrificio, y así, mientras las legiones consolidaban su control y el mapa del territorio cambiaba para siempre, los de Metae entraban en una nueva fase de su historia. Una etapa en la que la pregunta ya no era solo cómo resistir, sino cómo recordar quiénes eran en un mundo que insistía en redefinirlos. La respuesta aún no estaba clara, pero la lucha por la memoria apenas comenzaba. El dominio romano, una vez asentado, no se manifestó de inmediato como una tormenta devastadora, sino como una llovizna persistente que calaba lentamente hasta los huesos. Para los de Metae, la quinta estación de esta historia no fue la del choque,
sino la de la adaptación forzada, un tiempo ambiguo en el que la supervivencia exigía decisiones silenciosas y renuncias casi invisibles. Las fortalezas romanas dejaron de ser novedades amenazantes y se convirtieron en parte del horizonte. Sus muros rectos contrastaban con las formas orgánicas de las aldeas locales, como si dos concepciones del mundo se miraran sin comprenderse. Los soldados patrullaban caminos recién trazados, y aunque la violencia abierta disminuyó, la sensación de vigilancia nunca desapareció del todo. Algunos jóvenes de Metas comenzaron a trabajar para los romanos, al principio solo como guías o cargadores, aprovechando su conocimiento del terreno. No lo hacían por lealtad, sino por necesidad. Las cosechas ya no siempre bastaban, y los tributos exigidos dejaban poco margen para la autosuficiencia. Este contacto cotidiano con el invasor produjo cambios sutiles pero profundos. Palabras nuevas se infiltraron en la lengua antigua, gestos y costumbres ajenas comenzaron a imitarse sin darse cuenta. Los ancianos observaban estos cambios con una mezcla de resignación y tristeza. Sabían que la cultura no se pierde de golpe, sino que se diluye cuando deja de transmitirse con la misma intensidad. Por eso, en los hogares y en los lugares apartados, se redobló el esfuerzo por contar las viejas historias. Los nombres de los héroes antiguos, las genealogías, los relatos de la creación del mundo según los dioses locales, todo se repetía una y otra vez, como si al nombrarlos se pudiera anclar el pasado al presente. Los druidas, cada vez más conscientes de que su papel estaba amenazado, adaptaron también sus métodos. Ya no podían reunirse abiertamente como antes. Sus enseñanzas se volvieron más discretas, transmitidas en caminatas solitarias, en conversaciones aparentemente casuales, en símbolos que solo los iniciados sabían interpretar. La espiritualidad de Meta no desapareció, se ocultó, como una raíz profunda que sobrevive bajo tierra incluso cuando la superficie es arrasada. Roma introdujo nuevas estructuras administrativas. Algunos líderes locales fueron reconocidos oficialmente, convertidos en intermediarios entre el imperio y el pueblo. Estos hombres vivían en una tensión constante. Eran vistos con recelo por los suyos y nunca plenamente aceptados por los romanos. Su autoridad ya no provenía solo del respeto tradicional, sino de un poder delegado que podía retirarse en cualquier momento. A pesar de todo, no hubo un colapso total. La vida continuó. Se seguía sembrando, celebrando matrimonios, llorando a los muertos. Pero algo había cambiado en la manera de entender el tiempo. Antes, el futuro se imaginaba como una prolongación natural del pasado. Ahora era incierto, moldeado por fuerzas externas que no respondían a los ritmos antiguos. Hubo quienes se adaptaron mejor que otros. Algunos jóvenes aprendieron la lengua del imperio y vieron en ella una herramienta, no una amenaza. Comprendieron que conocer al dominador podía ser una forma de protección. Otros, en cambio, se aferraron con mayor fuerza a las tradiciones, negándose a cualquier cambio, incluso cuando eso implicaba aislamiento o pobreza. Con el paso de los años, la resistencia abierta se transformó casi por completo en resistencia cultural. Los de Metae ya no luchaban principalmente con armas, sino con memoria. Cada canción transmitida, cada rito celebrado en secreto, cada historia contada al calor del hogar, era una victoria silenciosa contra el olvido. Roma, por su parte, veía el territorio como pacificado. Los mapas estaban completos, los caminos seguros, los tributos llegaban. Desde la perspectiva imperial, los de Metae eran ahora parte del orden establecido, pero bajo esa superficie de estabilidad persistía una identidad que no había sido conquistada del todo. Así, en esta etapa de aparente calma,
se gestaba algo frágil pero poderoso, la certeza de que un pueblo puede cambiar sin desaparecer, que puede ser dominado sin ser anulado por completo. Los de Metae ya no eran los mismos de antes, pero tampoco eran solo súbditos de un imperio lejano. Eran algo nuevo, forjado en la tensión entre adaptación y resistencia, entre recuerdo y transformación. Y esa historia, aún lejos de terminar, seguía escribiéndose en silencio, generación tras generación. Con el paso de una generación, el recuerdo de la conquista dejó de ser una experiencia vivida y se transformó en una herida heredada. Los niños de Metas nacidos bajo el dominio romano no habían visto nunca las legiones avanzar, ni las primeras fortalezas alzarse sobre la tierra ancestral. Para ellos, aquel orden impuesto era simplemente el mundo tal como lo conocían, y esa normalidad era, en sí misma, la mayor victoria del imperio. Pero la memoria no desapareció, cambió de forma. Los relatos sobre el tiempo anterior a Roma ya no se contaban como crónicas recientes, sino como historias antiguas, envueltas en un tono casi mítico. Los ancianos hablaban de una época en la que la tierra no tenía dueños lejanos, en la que las decisiones se tomaban bajo el cielo abierto y no en salas de piedra. Estas historias no despertaban siempre rebelión. A menudo provocaban una nostalgia silenciosa, una sensación difusa de haber llegado tarde a algo irrecuperable. La lengua de Meta comenzó a transformarse. No murió, pero se volvió más íntima. Se hablaba en el hogar, en los campos, en susurros durante las ceremonias ocultas. Para los asuntos oficiales, para el comercio y la administración, se utilizaba la lengua del poder. Así, las palabras antiguas quedaron asociadas a la emoción, a la espiritualidad, a lo que no podía medirse ni registrarse. Era un lenguaje del alma, no del Estado. Los druidas, cada vez menos visibles, dejaron de ser una figura central para toda la comunidad y pasaron a convertirse en guardianes fragmentados del saber. Algunos se retiraron a zonas apartadas, otros se integraron parcialmente en la nueva realidad, disfrazando su conocimiento bajo roles aceptables. Enseñaban a pocos, cuidadosamente elegidos, conscientes de que el saber debía sobrevivir, aunque fuera en pequeñas semillas. El paisaje mismo empezó a cambiar. Los caminos romanos alteraron las rutas tradicionales, desviando el flujo del comercio y del movimiento humano. Nuevos asentamientos crecieron alrededor de los centros administrativos, mientras algunas aldeas antiguas se vaciaban lentamente. No por destrucción directa, sino porque la vida comenzaba a gravitar hacia donde estaba el poder y la protección. Algunos de Metae prosperaron en este nuevo orden. Adoptaron costumbres romanas, construyeron casas más grandes, enviaron a sus hijos a aprender oficios útiles para la administración imperial. No se veían a sí mismos como traidores, sino como supervivientes inteligentes. Creían, quizá con razón, que el futuro pertenecía a quienes supieran adaptarse sin perder del todo su origen. Otros eligieron un camino más áspero. Permanecieron en zonas marginales, manteniendo formas de vida más antiguas, aceptando la pobreza como el precio de la continuidad. Estos grupos eran vistos por Roma como irrelevantes y por sus propios compatriotas, a veces, como vestigios incómodos de un pasado que ya no encajaba del todo en el presente. La tensión entre estas dos formas de existir no estalló en violencia abierta, pero se manifestó en silencios, en miradas, en decisiones familiares. ¿Qué lengua enseñar a los hijos primero? ¿Qué dioses invocar cuando nacía un niño o moría un anciano? ¿Qué historias merecían ser recordadas y cuáles debían dejarse atrás para evitar problemas? A pesar de la aparente estabilidad, el dominio romano no era eterno, aunque pocos podían imaginar su final. Para los de Metae de este tiempo,
Roma era una presencia tan sólida como las colinas. Sin embargo, el imperio también comenzaba a mostrar fisuras lejanas, tensiones que aún no alcanzaban los rincones occidentales, pero que ya existían en el corazón de su vasto territorio. Mientras tanto, el pueblo de Meta seguía transformándose, no como un cuerpo que se rompe, sino como un río que cambia de cauce. Su identidad ya no era pura ni intacta, pero seguía siendo reconocible para quienes sabían mirar más allá de la superficie. En canciones cantadas en voz baja, en símbolos grabados discretamente, en la forma particular de relacionarse con la tierra, persistía algo antiguo y resistente. Y así, en este largo crepúsculo histórico, los de Metae aprendieron una lección amarga pero profunda: que un pueblo no desaparece únicamente cuando es conquistado, sino cuando deja de contarse a sí mismo quién es. Mientras esa narración interna continuara, aunque fuera fragmentada y silenciosa, su historia seguiría viva, esperando el momento, si es que alguna vez llegaba, en que pudiera volver a hablar en voz alta. El séptimo tramo de la historia de los de Metae transcurre como una larga tarde nublada, en la que la luz no desaparece del todo, pero tampoco vuelve a brillar con claridad. El dominio romano seguía presente, sólido en apariencia, aunque ya no tan incuestionable como había sido en tiempos anteriores. Sin que la mayoría lo comprendiera del todo, algo comenzaba a desplazarse bajo la superficie del mundo conocido. Las noticias llegaban lentamente desde otras regiones. Hablaban de fronteras agitadas, de legiones trasladadas, de recursos desviados hacia conflictos lejanos. Para Roma, Britania Occidental era un territorio asegurado, periférico, que no requería atención constante. Para los de Metae, esa lejanía del foco imperial se convirtió en una grieta por la que volvía a filtrarse una forma distinta de respirar. La presencia militar se volvió menos densa. Algunas fortalezas quedaron parcialmente abandonadas, otras redujeron su actividad. Los caminos seguían allí, las normas también, pero el peso diario de la autoridad comenzó a sentirse más liviano. No era libertad, pero tampoco era la opresión absoluta de generaciones anteriores. En este contexto, las tradiciones locales comenzaron a mostrarse con un poco más de audacia. Las festividades antiguas, que durante años se habían celebrado en silencio o de forma fragmentada, recuperaron parte de su carácter comunitario. No eran exactamente como antes. Incorporaban elementos nuevos, adaptaciones necesarias. Aún así, para quienes las vivían, representaban una reconexión profunda con algo que creían casi perdido. Los ancianos notaron un cambio en los jóvenes. Aquellos que habían crecido sin conocer la guerra abierta ya no cargaban con el mismo miedo constante. Su relación con Roma era distante, casi abstracta. Para ellos, el imperio no era un enemigo visible, sino una estructura lejana que imponía reglas, pero no definía del todo su identidad cotidiana. Esa distancia emocional permitió que surgiera una curiosidad renovada por el pasado propio. Los relatos antiguos comenzaron a escucharse con nuevos oídos, ya no solo como lamentos de un mundo perdido, sino como fuentes de significado. Los jóvenes preguntaban, querían saber, buscaban comprender quiénes habían sido antes de que el mundo se volviera tan complejo. En esas preguntas, los ancianos y los druidas ocultos encontraron una esperanza inesperada. La espiritualidad de Meta experimentó una transformación silenciosa. Ya no se presentaba como un sistema cerrado, sino como una corriente flexible capaz de integrar elementos nuevos sin perder su esencia. Los antiguos dioses no desaparecieron, pero aprendieron a coexistir con otras formas de entender lo sagrado. Para muchos, lo divino dejó de estar ligado únicamente a rituales específicos y se expresó más en la relación íntima con la tierra, con los ciclos naturales, con la memoria compartida. Al mismo tiempo,
La identidad de Meta se volvió más compleja. Ya no podía definirse solo en oposición a Roma. Había quienes se sentían parte de un mundo más amplio, conectados a redes de comercio, ideas y movimientos que antes eran impensables. Otros seguían viéndose como guardianes de una diferencia fundamental, algo que no debía diluirse sin consecuencias. Ambas posturas convivían, a veces en la misma persona. El paso del tiempo suavizó algunos resentimientos, pero no borró las cicatrices. Las historias de pérdidas seguían ahí, transmitidas como advertencias y como raíces. Nadie olvidaba del todo cómo había llegado el dominio extranjero, ni lo que había costado. Sin embargo, el dolor ya no paralizaba. Se había integrado en una identidad más amplia y resistente. En los márgenes del mundo romano, los Demetae comenzaron a intuir una verdad que solo las generaciones largas pueden comprender: que la historia no avanza en líneas rectas, que los imperios, por más sólidos que parezcan, también envejecen, y que los pueblos pequeños sobreviven no por su fuerza militar, sino por su capacidad de transformarse sin romperse. Así, en este séptimo movimiento de su larga existencia, los Demetae no estaban regresando al pasado ni avanzando hacia una liberación clara. Estaban, más bien, aprendiendo a habitar el tiempo con paciencia, a reconocerse en medio del cambio, a mantener viva una identidad que ya no gritaba su nombre, pero que seguía latiendo con constancia, como el pulso profundo de la tierra que nunca dejaron de sentir bajo sus pies. El octavo tramo de la historia de los Demetae se desliza como un amanecer lento, sin promesas grandiosas ni rupturas espectaculares, pero cargado de una transformación profunda. El mundo seguía siendo romano en su forma exterior, pero ya no lo era del todo en su espíritu. El imperio comenzaba a sentirse cansado, distante, menos atento a los bordes donde la vida continuaba sin hacer ruido. Las generaciones más jóvenes crecieron en un espacio intermedio, entre dos memorias. Por un lado, la estructura imperial seguía marcando el calendario, los impuestos, las rutas. Por otro, la vida cotidiana conservaba gestos que Roma nunca llegó a comprender del todo. La forma de sembrar según las señales del cielo, la manera de despedir a los muertos, el respeto silencioso por ciertos bosques y colinas que jamás perdieron su carácter sagrado. La identidad de Meta ya no era una afirmación abierta ni una resistencia frontal. Era algo más sutil, más profundo. Vivía en las decisiones pequeñas, en qué historias se contaban a los niños antes de dormir, en qué canciones se cantaban durante el trabajo, en qué lugares se elegían para reunirse cuando el día terminaba. La cultura se había vuelto invisible para quien no supiera verla, y precisamente por eso sobrevivía. Algunos antiguos asentamientos comenzaron a recuperar importancia, no como centros de poder político, sino como núcleos de memoria. Allí se reunían familias dispersas, se compartían relatos, se renovaban lazos. No se hablaba abiertamente de rebelión ni de independencia. El lenguaje era otro: continuidad, pertenencia, cuidado mutuo. La resistencia ya no necesitaba nombrarse para existir. Los druidas, o lo que quedaba de ellos, comprendieron que su función había cambiado para siempre. Ya no eran guías visibles de todo un pueblo, sino jardineros del recuerdo. Sabían que no podían preservar todo, que algunas tradiciones se perderían inevitablemente, pero también sabían que bastaba con conservar los núcleos esenciales, aquellas ideas que daban sentido a la relación entre las personas y la tierra. Roma seguía presente, pero cada vez más como un marco que como una fuerza viva. Las órdenes llegaban con retraso, las exigencias se negociaban con mayor flexibilidad. En algunos lugares, la autoridad imperial dependía casi por completo de líderes locales que ya pensaban primero como demetas y solo después como representantes del imperio.
Sin proclamaciones ni conflictos abiertos, el equilibrio comenzaba a inclinarse. El paso del tiempo trajo consigo una curiosa reconciliación con el pasado. Los relatos de la conquista ya no se contaban únicamente como tragedias, sino como el inicio de una larga prueba. El sufrimiento no se negaba, pero tampoco definía por completo la identidad colectiva. Había orgullo en haber sobrevivido, en no haberse disuelto pese a todo. La tierra seguía siendo el eje de esa identidad. Aunque las leyes dijeran otra cosa, aunque los mapas mostraran divisiones impuestas, el vínculo con el territorio permanecía intacto en la experiencia cotidiana. Los Demetae no se concebían a sí mismos separados de las colinas, de los ríos, de la costa. Ese lazo, más fuerte que cualquier administración, era el verdadero hilo que conectaba las generaciones. En este punto de su historia, los Demetae ya no esperaban un retorno glorioso ni una liberación repentina. Habían aprendido a pensar en términos largos, más allá de una vida individual. Sabían que los imperios nacen y se desgastan, que las estructuras cambian, pero que aquello que se transmite de forma viva puede atravesar siglos sin necesidad de imponerse. Así, el octavo movimiento de su historia no fue un clímax ni una caída, sino una consolidación silenciosa. Un momento en el que el pueblo, transformado pero consciente de sí mismo, encontró una forma de existir sin depender de la mirada del poder. Una forma de seguir siendo Demetae en un mundo que cambiaba constantemente, como una corriente subterránea que, aunque no siempre visible, nunca dejó de fluir. El noveno tramo de la historia de los Demetae se desarrolla en un tiempo de cambios tan lentos que sólo podían percibirse al mirar hacia atrás. El mundo romano, que durante generaciones había parecido inmóvil y eterno, comenzó a mostrar signos de desgaste más evidentes. No llegó como una catástrofe repentina, sino como una fatiga acumulada, una pérdida gradual de cohesión que se sentía incluso en los confines occidentales. Las rutas seguían en uso, pero ya no estaban tan vigiladas. Los representantes imperiales rotaban con mayor frecuencia, algunos sin conocer realmente la tierra que administraban. Las órdenes eran menos estrictas, a veces contradictorias. Para los Demetae, acostumbrados a leer las señales del entorno, aquello era un indicio claro. El centro del poder estaba mirando hacia otro lado. En esta etapa, la comunidad comenzó a reorganizarse de forma casi instintiva. No hubo grandes asambleas ni proclamaciones. Simplemente, las decisiones volvieron a tomarse cada vez más a nivel local. Los acuerdos entre familias y clanes recuperaron peso. Las normas no escritas, transmitidas durante siglos, reaparecieron como referencias naturales para resolver conflictos y repartir responsabilidades. La identidad de Meta, que durante tanto tiempo había vivido a media voz, empezó a expresarse con mayor tranquilidad. No como desafío abierto, sino como una certeza tranquila. Los jóvenes ya no sentían la necesidad de ocultar del todo las tradiciones heredadas. Sabían hasta dónde podían mostrarlas sin provocar problemas, y ese conocimiento práctico se convirtió en una forma de sabiduría colectiva. La relación con la tierra se intensificó de nuevo. Allí donde la administración romana se volvía ineficiente o distante, los Demetae retomaban el control real de los recursos cotidianos. El cultivo, el pastoreo, la gestión de los bosques seguían patrones antiguos, adaptados a nuevas circunstancias, pero guiados por la misma lógica de equilibrio. La tierra, una vez más, era el verdadero eje de estabilidad. Los relatos del pasado adquirieron una nueva función. Ya no servían solo para recordar lo que se había perdido, sino para explicar cómo se había sobrevivido. Las historias de adaptación, de resistencia silenciosa, de decisiones difíciles tomadas por generaciones anteriores, se convirtieron en ejemplos,
Enseñaban que la identidad no es algo rígido, sino una continuidad viva que puede cambiar de forma sin romperse. Algunos elementos de la cultura romana permanecieron integrados. No todo lo impuesto se rechazó. Herramientas, técnicas, incluso ciertas costumbres se habían vuelto parte del día a día, pero ahora eran reinterpretadas desde una perspectiva local. Lo romano dejaba de ser símbolo de dominación para convertirse en un recurso más, despojado de su autoridad original. El paisaje humano también cambió. Familias que habían vivido dispersas comenzaron a reagruparse. Antiguos lugares de encuentro recuperaron su función social, no como centros de poder, sino como espacios de cohesión. Allí se compartían noticias, se resolvían disputas, se reforzaba el sentimiento de pertenencia. A lo lejos, aunque nadie podía ponerle fecha ni forma exacta, se intuía el final de una era, no como un colapso dramático, sino como una retirada progresiva. Para los de Metae, esto no significaba una liberación inmediata ni un regreso al pasado idealizado. Significaba algo más profundo, la posibilidad de seguir existiendo según sus propios ritmos, sin una sombra constante definiendo cada paso. En este noveno movimiento de su larga historia, los de Metae no celebraban victorias ni lamentaban derrotas, simplemente persistían. Y en esa persistencia silenciosa, en esa capacidad de atravesar imperios sin desaparecer, se encontraba quizá la forma más duradera de triunfo que un pueblo puede alcanzar. El 10º tramo de la historia de los de Metae se abre como un tiempo de respiración profunda, un momento en el que el mundo parece detenerse lo suficiente como para permitir que lo antiguo vuelva a ocupar espacio. Roma seguía existiendo en los mapas y en los nombres oficiales, pero su presencia real se había vuelto irregular, casi fantasmagórica. Allí donde antes había una autoridad firme, ahora quedaban hábitos, estructuras vacías y recuerdos de órdenes que ya no siempre llegaban. Las antiguas fortalezas comenzaron a degradarse. Algunas fueron abandonadas por completo. Otras se transformaron sin ceremonias ni declaraciones. Sus piedras se reutilizaron. Sus espacios se adaptaron a nuevas funciones. Donde antes hubo disciplina militar, surgieron corrales, almacenes, lugares de refugio. No fue un acto consciente de apropiación simbólica, sino una respuesta práctica a la realidad. La vida seguía, y los restos del imperio se convertían en parte del paisaje cotidiano. Para los de Metae, este proceso no despertó euforia. Habían aprendido, tras generaciones de experiencia, que los cambios profundos rara vez llegan acompañados de celebraciones claras. Más bien se manifestaban como un desplazamiento lento de prioridades. La atención volvió a centrarse casi por completo en la comunidad inmediata, la familia, el clan, la tierra compartida. Las asambleas locales recuperaron un papel central, aunque no idéntico al del pasado remoto. Ya no eran puramente tribales ni completamente nuevas. Eran espacios híbridos, donde convivían normas antiguas con soluciones nacidas de la experiencia bajo dominio extranjero. Esa mezcla no se percibía como una pérdida, sino como una prueba de continuidad. El pueblo había aprendido, había cambiado, pero seguía decidiendo por sí mismo. La memoria colectiva empezó a reorganizarse. El tiempo romano dejó de ser el eje alrededor del cual se contaba la historia. Ya no se hablaba de antes y después de la conquista con la misma intensidad. En su lugar, la narrativa se extendía en capas más amplias, donde Roma era un episodio largo y complejo, pero no el centro absoluto de la identidad. Los jóvenes de esta generación crecieron con una relación distinta con el pasado. No lo sentían como una herida abierta ni como una carga permanente. Para ellos, las historias antiguas eran raíces, no cadenas. Escuchaban los relatos de resistencia, adaptación y pérdida con respeto, pero también con la libertad de imaginar futuros distintos.
Esa capacidad de mirar hacia adelante sin negar lo que había sido marcaba una nueva etapa en la conciencia colectiva. La espiritualidad, una vez más, se adaptó. Los antiguos lugares sagrados recuperaron importancia sin necesidad de grandes rituales públicos. Bastaba con el reconocimiento compartido de su significado. La relación con lo sagrado se volvió aún más íntima, menos dependiente de figuras específicas. No había ya una élite espiritual visible. El sentido de lo trascendente se dispersaba en la vida cotidiana. El territorio, aunque formalmente inscrito en estructuras heredadas del imperio, funcionaba en la práctica según lógicas locales. Las rutas se usaban según la necesidad, los recursos se gestionaban con acuerdos informales, la autoridad se ejercía a través del respeto y la costumbre, más que mediante imposición. Era un orden discreto, flexible, profundamente enraizado en la experiencia compartida. En este 10º movimiento, los Demetai no regresaban al pasado ni inauguraban un nuevo reino. Lo que hacían era algo más silencioso y duradero: reanudar el hilo de su propia continuidad histórica. Un hilo que había sido estirado, retorcido, sometido a una presión inmensa, pero que nunca se había roto. Así, sin proclamas ni gestos grandiosos, el pueblo avanzaba hacia un tiempo distinto. No un tiempo sin influencias externas, sino uno en el que esas influencias ya no definían el centro de su identidad. La historia de los Demetai seguía fluyendo, no como una resistencia desesperada ni como una asimilación total, sino como una afirmación tranquila de existencia. Y en esa calma recuperada, en esa capacidad de seguir siendo sin necesidad de imponerse, se encontraba la promesa silenciosa de todo lo que aún estaba por venir. El 11º tramo de la historia de los Demetai se despliega en un tiempo incierto, cuando las antiguas certezas ya no sostienen el mundo y las nuevas aún no han tomado forma. Roma se retira sin marcharse del todo. No hay trompetas anunciando el final, ni ejércitos en fuga. Lo que queda es un vacío irregular, un silencio administrativo que obliga a los pueblos a mirarse a sí mismos y decidir quiénes son sin una autoridad externa constante. En ese vacío, los Demetai no sienten miedo inmediato. Tras generaciones de adaptación, han aprendido a vivir sin esperar órdenes claras. La ausencia del poder imperial no se vive como un colapso, sino como una oportunidad frágil que exige prudencia. El recuerdo del dominio aún es demasiado reciente como para confiar plenamente en la estabilidad. Las viejas redes locales se fortalecen con rapidez. Familias que durante años habían actuado con cautela comienzan a colaborar de manera más abierta. Los acuerdos verbales recuperan su fuerza, no por nostalgia, sino por necesidad. El intercambio de ayuda, de alimentos, de protección, vuelve a ser el tejido principal que sostiene la vida cotidiana. Sin embargo, el mundo no regresa a lo que fue. Nuevas amenazas surgen en los márgenes, grupos externos, antiguos aliados del imperio o pueblos desplazados por los mismos procesos de retirada, comienzan a moverse. La inseguridad no proviene de un poder central, sino de múltiples focos pequeños e imprevisibles. La experiencia adquirida durante siglos de dominación se convierte ahora en una ventaja. Los Demetai saben observar, esperar, negociar cuando es posible y defenderse cuando es necesario. La memoria juega un papel decisivo. Las historias transmitidas durante el dominio romano, aquellas que enseñaban paciencia y adaptación, ahora se reinterpretan como manuales de supervivencia. Los ancianos recuerdan cómo el pueblo aprendió a no depender de una sola forma de poder. Esa lección, dura y costosa, se convierte en guía para el presente. La identidad de Meta comienza a expresarse con mayor claridad, pero sin grandilocuencia.
No hay proclamaciones de independencia ni intentos de reconstruir estructuras antiguas tal como fueron. El pasado sirve como referencia, no como molde rígido. Se conserva lo que funciona, se deja atrás lo que ya no responde a la realidad. La lengua ancestral recupera espacio público de manera natural. Ya no es solo la lengua del hogar o del ritual oculto. Se utiliza en acuerdos, en reuniones, en la transmisión de normas comunes. No por rechazo a lo externo, sino porque vuelve a ser suficiente para organizar la vida compartida. Hablarla abiertamente se convierte en un gesto de continuidad más que de desafío. La espiritualidad acompaña este proceso sin imponerse. No hay una restauración formal de antiguas jerarquías religiosas. En su lugar, se refuerza una relación directa con lo sagrado, entendida como respeto profundo por la tierra, por los ciclos, por la comunidad. Los antiguos lugares significativos vuelven a ser frecuentados, no como templos reconstruidos, sino como espacios de encuentro y reflexión. En esta etapa, los Demetae no se perciben como vencedores ni como víctimas. Se ven a sí mismos como herederos de una historia larga y compleja, marcada por pérdidas, aprendizajes y transformaciones. El mundo que emerge a su alrededor es inestable, pero también abierto. Ya no hay un único poder que defina el destino. Hay múltiples caminos posibles. Así, el 11º movimiento de su historia no es un final ni un nuevo comienzo absoluto. Es un umbral, un tiempo en el que el pueblo, forjado por siglos de resistencia silenciosa, se encuentra nuevamente ante la tarea de reinventarse sin olvidar quién es. Y mientras caminan ese terreno incierto, lo hacen con una sabiduría adquirida lentamente, la de quienes han aprendido que sobrevivir no siempre significa vencer, sino persistir con sentido en medio del cambio. El 12º tramo de la historia de los Demetae se desarrolla en un tiempo en el que la noción misma de autoridad comienza a redefinirse. Tras la retirada gradual del poder romano, no surge un vacío absoluto, sino un espacio fluido donde distintas formas de organización compiten, se superponen y en ocasiones se disuelven sin dejar rastro. Para los Demetae, este periodo no es de caos, sino de atención constante. El recuerdo del imperio aún está presente en los caminos, en ciertas leyes heredadas, en hábitos que se han vuelto casi inconscientes. Sin embargo, ya no existe una voz central que reclame obediencia diaria. La vida vuelve a girar alrededor de decisiones cercanas, tomadas por quienes conocen el territorio, las familias y las tensiones locales. La responsabilidad se siente más pesada, pero también más real. Las asambleas comunitarias adquieren una importancia renovada. No son idénticas a las del pasado remoto ni a las reuniones reguladas del tiempo imperial. Son espacios de negociación, donde la experiencia acumulada se combina con la necesidad de responder a un mundo cambiante. La palabra vuelve a tener peso, no porque esté respaldada por una fuerza superior, sino porque la comunidad la reconoce como válida. Las amenazas externas no desaparecen. Bandas errantes, antiguos soldados sin lealtad fija, grupos que buscan aprovechar la inestabilidad, aparecen en los márgenes. Pero los Demetae no responden con pánico. Su historia reciente les ha enseñado que la violencia indiscriminada solo genera más inseguridad. Prefieren la observación, el acuerdo cuando es posible, la defensa precisa cuando no hay alternativa. La identidad colectiva se vuelve más consciente de sí misma. Ya no necesita definirse en oposición a un imperio concreto. Se define por continuidad. Ser Demeta significa pertenecer a una red de relaciones, a una forma particular de habitar la tierra y el tiempo. Esa definición, aunque menos visible, resulta más sólida que cualquier proclamación.
La transmisión del conocimiento ocupa un lugar central. Los ancianos comprenden que las generaciones futuras no heredarán un mundo estable, sino uno en constante transformación. Por eso, más que enseñar normas rígidas, transmiten criterios, cómo leer las señales del entorno, cómo evaluar alianzas, cómo reconocer cuándo una costumbre debe preservarse y cuándo adaptarse. El saber se convierte en una herramienta viva. La lengua ancestral se afianza como vehículo de cohesión. No se trata de un rechazo a lo aprendido durante siglos de contacto con otras culturas, sino de una reafirmación práctica. Hablar la lengua propia permite pensar desde categorías compartidas, reforzar vínculos, mantener una continuidad emocional que ninguna estructura externa puede sustituir. La espiritualidad acompaña este proceso sin imponerse. Los antiguos relatos sobre el origen del mundo, sobre la relación entre los humanos y la tierra, recuperan relevancia como marcos de sentido. No se viven como dogmas, sino como narraciones que ayudan a orientarse en la incertidumbre. Lo sagrado no se separa de la vida diaria, se manifiesta en el cuidado mutuo, en el respeto por los ciclos naturales, en la memoria compartida. En este 12º movimiento, los Demetae no buscan restaurar un pasado idealizado, ni construir un nuevo poder central. Lo que hacen es más sutil y más duradero. Consolidan una forma de existir que no depende de la permanencia de ninguna estructura externa. Han aprendido, a lo largo de generaciones, que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse sin perder el sentido de pertenencia. Así, mientras el mundo a su alrededor continúa transformándose, los Demetae avanzan con paso contenido, atentos a cada cambio, conscientes de su historia y abiertos al futuro. No saben qué nuevas fuerzas surgirán ni qué desafíos traerán los años venideros, pero llevan consigo algo que ningún imperio pudo arrebatarles: la experiencia profunda de haber atravesado el cambio sin desaparecer, y la certeza silenciosa de que su historia, aún lejos de concluir, sigue desplegándose en el tiempo. El 13º tramo de la historia de los Demetae se abre en un mundo que ya no reconoce viejos nombres para describirse. Las fronteras heredadas del imperio se vuelven borrosas, los caminos siguen ahí, pero conducen a realidades fragmentadas. No existe un centro claro de poder, solo múltiples núcleos pequeños donde la vida se organiza según acuerdos locales y memorias compartidas. Para los Demetae, este tiempo no se vive como una caída, sino como una dispersión. La autoridad ya no se concentra, circula, cambia de manos según las circunstancias, según la necesidad, según la confianza. Quien lidera hoy puede no hacerlo mañana, y esa inestabilidad, lejos de ser un defecto, se convierte en una forma de equilibrio. Nadie acumula suficiente poder como para romper el tejido comunitario. Las antiguas historias cobran un nuevo significado. Los relatos sobre épocas remotas, anteriores incluso a Roma, vuelven a contarse con mayor frecuencia. Ya no se escuchan solo como ecos del pasado, sino como mapas simbólicos. Enseñan cómo atravesar tiempos inciertos, cómo reconocer cuándo resistir y cuándo ceder, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La tierra continúa siendo el eje silencioso de todo. Aunque los títulos legales hayan perdido sentido y los antiguos registros ya no se consulten, la pertenencia al territorio se mantiene a través del uso, del cuidado y de la memoria. Los campos se trabajan porque siempre se han trabajado. Los bosques se respetan porque siempre han sido refugio y frontera. No hay necesidad de justificar ese vínculo. Existe por sí mismo. Las nuevas generaciones crecen sin una imagen clara de lo que fue el imperio. Para ellas, Roma es una historia antigua, casi tan lejana como los primeros antepasados míticos. No sienten ni gratitud ni rencor, sienten distancia.
Su identidad se construye a partir de lo que viven, no de lo que perdieron, y sin embargo, sin saberlo del todo, caminan sobre un legado moldeado por siglos de adaptación. La lengua de Meta se afianza como espacio común. No es uniforme ni pura. Ha cambiado, ha absorbido sonidos, expresiones, giros ajenos, pero sigue siendo reconocible, suficiente para nombrar el mundo propio. En ella se discuten acuerdos, se transmiten valores, se expresan emociones que no encuentran traducción exacta en otras lenguas. Hablarla es habitar una continuidad. La espiritualidad se manifiesta de forma aún más difusa, pero no menos profunda. Ya no hay figuras centrales ni rituales complejos. Lo sagrado se reconoce en la atención al otro, en el respeto por los ciclos, en la conciencia de formar parte de algo más amplio que la vida individual. Los antiguos lugares significativos siguen siendo visitados, no como centros de poder religioso, sino como puntos de anclaje emocional. En este tiempo fragmentado, los Demetae descubren que su mayor fortaleza no es la unidad rígida, sino la coherencia flexible. Pueden cambiar sin dejar de reconocerse. Pueden dividirse sin desaparecer. Pueden perder nombres antiguos sin perder el sentido de quiénes son. El 13º movimiento de su historia no tiene grandes acontecimientos ni figuras heroicas. Es una etapa de sedimentación, de capas que se asientan lentamente, formando una base sólida aunque invisible. La historia ya no avanza a través de conquistas o derrotas, sino mediante decisiones pequeñas, repetidas día tras día. Y así, mientras el mundo sigue transformándose sin pedir permiso, los Demetae continúan existiendo, no como un eco del pasado ni como una promesa grandiosa de futuro, sino como una presencia constante, discreta, profundamente arraigada. Un pueblo que ha aprendido que la verdadera duración no se mide en poder ni en gloria, sino en la capacidad de atravesar el tiempo sin perder el hilo que une a los vivos con quienes fueron y con quienes aún no han nacido. El 14º tramo de la historia de los Demetae transcurre como una estación sin nombre, un tiempo en el que el cambio ya no sorprende y la permanencia deja de ser una expectativa. El mundo se ha vuelto múltiple, fragmentado, y los antiguos mapas han perdido su utilidad. Sin embargo, la vida continúa con una regularidad discreta, sostenida por gestos repetidos y acuerdos tácitos. Los Demetae ya no se perciben como un pueblo delimitado por fronteras claras. Su identidad no depende de un territorio exacto ni de una autoridad central. Existe más bien como una red de relaciones extendidas, un reconocimiento mutuo que no necesita proclamarse. Quien comparte ciertas formas de vivir, de hablar, de recordar, pertenece, aunque nunca se nombre esa pertenencia en voz alta. En este tiempo, la memoria se vuelve más selectiva. No todo se conserva, no todo se transmite. Algunas historias se pierden sin que nadie lo decida conscientemente. Otras, en cambio, persisten con una fuerza inesperada. No siempre son los grandes relatos los que sobreviven, sino los pequeños. La manera correcta de preparar la tierra, la forma de leer el clima, los gestos que acompañan un juramento o una despedida. Las generaciones jóvenes crecen sin sentir el peso de una identidad amenazada. Para ellas, ser Demeta no es un acto de resistencia ni una afirmación política. Es simplemente el modo en que el mundo tiene sentido. No necesitan defenderlo porque no lo sienten en peligro inmediato. Y paradójicamente, esa naturalidad es lo que garantiza su continuidad. Las estructuras sociales siguen siendo flexibles. La autoridad emerge de la confianza y se disuelve cuando deja de ser útil. Nadie espera que un liderazgo dure más allá de su función concreta. Esta impermanencia, aprendida a lo largo de siglos de dominación y retirada, se ha convertido en una forma de sabiduría,
evita la acumulación excesiva de poder y reduce las fracturas profundas. La lengua continúa cambiando. Nuevas palabras aparecen, otras se deforman, algunas desaparecen, pero el núcleo permanece reconocible, no porque alguien lo proteja de forma consciente, sino porque sigue siendo funcional, íntimo, suficiente. A través de ella se transmiten emociones, acuerdos, recuerdos. Es el hilo invisible que conecta a quienes viven ahora con quienes vivieron antes. La espiritualidad, ya desprovista de estructuras visibles, se integra por completo en la vida diaria. No hay momentos claramente separados para lo sagrado. Está presente en el respeto por los ancianos, en el cuidado de los niños, en la atención al equilibrio entre lo que se toma y lo que se devuelve a la tierra. No necesita templos ni nombres precisos para existir. El pasado romano, que durante tanto tiempo había sido una sombra constante, se desvanece lentamente en la distancia. No se olvida por completo, pero pierde su capacidad de definir. Se convierte en una capa más, una entre muchas, dentro de una historia mucho más larga. Ya no genera temor ni orgullo particular, simplemente forma parte del paisaje de la memoria. En este 14º movimiento, los de Metae ya no esperan nada específico del futuro. No sueñan con restauraciones ni con nuevas grandezas. Su horizonte es más cercano y al mismo tiempo más amplio. Consiste en mantener la continuidad de la vida, en asegurar que quienes vengan después encuentren un mundo habitable, aunque sea distinto. Así, sin ceremonias finales ni comienzos declarados, la historia sigue su curso. Los de Metae no desaparecen, pero tampoco reclaman un lugar central en los relatos del mundo. Permanecen como han aprendido a hacerlo, de forma discreta, adaptativa, profundamente enraizada, y en esa forma silenciosa de existir, en esa capacidad de atravesar siglos sin romperse, se revela la verdadera dimensión de su historia, una que no necesita ser proclamada para perdurar. El 15º tramo de la historia de los de Metae se extiende como un crepúsculo largo y sereno, un tiempo en el que ya no se perciben rupturas claras entre pasado y presente. La historia ha dejado de sentirse como una sucesión de hechos extraordinarios y se ha convertido en un fluir continuo, casi imperceptible, sostenido por la vida diaria. Los de Metae existen ahora dispersos en el tiempo más que en el espacio. No todos se reconocen por un mismo nombre, ni todos recuerdan las mismas historias, pero comparten una forma de estar en el mundo que los une sin necesidad de afirmarlo. Su identidad no es un estandarte ni una herencia rígida, es un hábito profundo, una manera de relacionarse con la tierra, con los otros y con la memoria. Las antiguas tierras siguen siendo habitadas, aunque ya no se piensen como un territorio exclusivo. Los campos se trabajan porque alimentan, los caminos se recorren porque conducen a encuentros necesarios, los bosques se respetan porque aún se perciben como lugares donde el tiempo se espesa. No hay discursos sobre pertenencia, hay prácticas que la sostienen. Las historias más antiguas sobreviven fragmentadas, mezcladas con nuevas narraciones. Ya no se cuentan como una cronología precisa, sino como ecos. Algunos nombres persisten sin contexto. Algunas gestas se reducen a imágenes sueltas, a emociones transmitidas más que a hechos exactos. Y sin embargo, en esa imprecisión reside su fuerza. No atan al pasado, sino que lo integran en el presente. Las generaciones más jóvenes no sienten la necesidad de definirse frente a lo que fue. Para ellas, el mundo siempre ha sido cambiante. No conciben la estabilidad como un estado permanente, sino como algo que se construye y se pierde una y otra vez. Esa comprensión, nacida de siglos de experiencia colectiva, les permite moverse con flexibilidad, sin sentir que traicionan nada esencial.
La lengua continúa transformándose, pero sigue siendo un espacio de intimidad compartida. En ella se dicen las cosas importantes, las que no requieren testigos externos. Es la lengua del cuidado, del acuerdo, de la transmisión silenciosa. Aunque nadie la declare sagrada, cumple una función que va más allá de la comunicación. Mantiene viva una continuidad emocional que atraviesa generaciones. La espiritualidad, ya completamente integrada en la vida cotidiana, no distingue entre lo ordinario y lo trascendente. Cada acto de respeto, cada decisión tomada pensando en quienes vendrán después, es una forma de relación con algo más grande que el individuo. No hay templos ni sacerdotes, hay conciencia de límite, de pertenencia, de responsabilidad compartida. El mundo exterior sigue cambiando, como siempre lo ha hecho. Nuevos pueblos, nuevas lenguas, nuevas formas de poder aparecen y desaparecen. Los de Metae ya no se miden frente a esas fuerzas. Han aprendido que su historia no depende de ocupar un lugar central en los relatos ajenos, sino de mantener su propio hilo interno, incluso cuando nadie lo observa. En este 15º movimiento, la historia de los de Metae no se acerca a un final, tampoco apunta a un clímax. Se diluye suavemente en el tejido más amplio de la humanidad, sin perder por ello su singularidad. Como un río que deja de tener nombre pero sigue alimentando la tierra, su legado continúa presente en gestos, en decisiones, en formas de vida que no reclaman atención. Y así, sin que nadie lo anuncie, la historia sigue, no como un recuerdo fijo ni como una promesa solemne, sino como una presencia viva que se adapta, se transforma y persiste. Los de Metae no desaparecen, simplemente continúan, llevando consigo la lección silenciosa de todo su recorrido, que existir no siempre significa ser visto, y que la duración más profunda se encuentra en aquello que sabe cambiar sin dejar de ser. El 16º tramo de la historia de los de Metae se manifiesta como una quietud profunda, no como estancamiento, sino como madurez. Ya no hay urgencia por definirse ni necesidad de explicarse. La identidad ha dejado de ser una pregunta, es una condición asumida, tan natural como el paso de las estaciones. El tiempo se percibe de otro modo, de Mintetria. No se cuenta en generaciones heroicas ni en acontecimientos decisivos, sino en continuidades casi invisibles. Las decisiones importantes no suelen registrarse como momentos excepcionales, sino como acumulaciones de elecciones pequeñas, repetidas con coherencia. Vivir bien se entiende como mantener el equilibrio, no como dejar huella. Los de Metae existen ahora diseminados en prácticas más que en nombres. Algunos aún reconocen el término antiguo, otros no. Pero eso ya no importa. Lo esencial se conserva en la forma de organizar la vida común, en la atención a los vínculos, en la manera de escuchar antes de actuar. El pasado no se invoca como autoridad, sino como compañía silenciosa. Las tierras siguen cambiando de manos, de uso, de significado. Algunas zonas antaño centrales pierden relevancia. Otras, antes marginales, se convierten en nuevos puntos de encuentro. No hay nostalgia por estos desplazamientos. Se aceptan como parte de un mundo vivo, en movimiento constante. La tierra no se posee, se atraviesa, se cuida, se hereda en forma de responsabilidad. Las historias antiguas ya no se cuentan completas, se fragmentan, se transforman, se confunden con otras. A veces, solo queda una sensación, una imagen difusa, una enseñanza sin contexto. Pero esas formas incompletas no debilitan la memoria, la hacen flexible. Permiten que cada generación reconstruya sentido sin quedar atrapada en una versión única del pasado. La lengua continúa mutando, como siempre lo ha hecho. En algunos lugares se mezcla con otras, en otros se simplifica, en otros se conserva con especial cuidado.
Pero incluso cuando ciertas palabras desaparecen, el ritmo, la cadencia, la forma de pensar que la lengua transmite sigue presente. No todo se pierde cuando cambian los sonidos. La espiritualidad, completamente integrada en la vida, ya no se distingue como un ámbito separado. Está en la forma de tomar decisiones pensando en quienes no están presentes. Está en el respeto por los límites, en la conciencia de que toda acción tiene consecuencias más allá del momento inmediato. No se nombra, pero se practica. El mundo exterior continúa su curso, con nuevas formas de poder, nuevas narrativas dominantes. Algunas atraviesan la vida de los Demetae, otras pasan de largo. Ya no se responde a ellas con temor ni con resistencia consciente. Se las filtra, se las adapta, se las deja ir cuando no encajan. La experiencia acumulada durante siglos ha enseñado que nada externo es completamente permanente. En este 16º movimiento, la historia de los Demetae alcanza una especie de profundidad silenciosa. No un final, no una disolución, sino una integración total en el fluir del tiempo humano. Han aprendido que perdurar no significa permanecer intactos, sino saber transformarse sin perder el eje. Así, la historia continúa sin estruendo. No hay cierre definitivo, porque nunca lo hubo. Solo hay continuidad, transmisión, adaptación. Los Demetae siguen ahí, no como un nombre grabado en piedra, sino como una forma de estar en el mundo que se transmite sin proclamarse. Y en esa forma discreta, casi invisible, reside la culminación más profunda de todo su recorrido. Haber aprendido a existir más allá de la necesidad de ser recordados explícitamente, dejando su huella en la vida misma. El 17º y último tramo de la historia de los Demetae no llega como un cierre, sino como una disolución tranquila en el tiempo. No hay un momento que pueda señalarse como el final, porque el final, para un pueblo como este, nunca fue un acontecimiento, sino un proceso lento y casi imperceptible. Los Demetae ya no existen como un nombre pronunciado con claridad. Se han convertido en una presencia difusa, integrada en la tierra, en las costumbres, en las formas de vivir que otros heredan sin saber de dónde provienen. Su historia no termina con una caída ni con una victoria definitiva, sino con una continuidad silenciosa que se confunde con la historia misma de la región. Las colinas siguen allí, los ríos continúan su curso, los caminos, trazados una y otra vez por distintas manos, aún siguen ciertas curvas antiguas. En esos elementos del paisaje persiste algo del pueblo que los habitó con atención y respeto durante siglos, no como una marca visible, sino como una afinidad profunda entre la forma humana y la forma del mundo. Las prácticas que definieron a los Demetae ya no se reconocen como tales. Han sido absorbidas, transformadas, mezcladas con otras tradiciones. Pero en la manera de organizar la vida comunitaria, en el valor otorgado al acuerdo, al cuidado mutuo, a la relación equilibrada con la tierra, aún se percibe un eco de aquella forma antigua de entender la existencia. Las historias que alguna vez se contaron junto al fuego ya no se narran completas, se fragmentan en leyendas locales, en cuentos sin origen claro, en advertencias y enseñanzas que sobreviven sin contexto. Nadie recuerda con precisión quiénes fueron los Demetae, pero muchos viven según principios que ellos cultivaron durante generaciones. La lengua original se ha transformado hasta volverse irreconocible, pero su cadencia, su forma de nombrar lo cercano, sigue influyendo en las maneras de hablar actuales, en expresiones cotidianas, en giros emocionales, en la forma de describir la tierra y el clima. Permanece una sensibilidad heredada que no puede rastrearse hasta un origen concreto. La espiritualidad, despojada de nombres y estructuras,
se ha convertido en una ética silenciosa. Vive en el respeto por los límites, en la conciencia de pertenecer a algo más amplio que el individuo, en la atención a las consecuencias de cada acción. No se invoca a dioses antiguos, pero se conserva la noción de que la Tierra no es un objeto, sino una relación. El mundo sigue avanzando, creando nuevas narrativas, nuevos centros de poder, nuevas memorias oficiales. En esos grandes relatos, los Demetae no aparecen. No hay crónicas detalladas ni monumentos dedicados a ellos. Y sin embargo, su ausencia en los registros no equivale a una desaparición real, porque un pueblo no muere cuando deja de ser nombrado, sino cuando se extingue la forma particular en que entendía la vida. Y esa forma, en el caso de los Demetae, encontró maneras de sobrevivir más allá del nombre, más allá de la conciencia histórica, más allá incluso del recuerdo explícito. Así concluye su historia, no con un punto final, sino con una dispersión total en el tiempo. Los Demetae se convierten en continuidad pura, en herencia invisible, en una presencia que ya no puede separarse del mundo que ayudaron a modelar. Su legado no descansa en la memoria de los libros, sino en la persistencia de una forma de existir que aprendió, a lo largo de siglos, a cambiar sin desaparecer, y en ese silencio final, donde ya no hay relatos ni testigos, la historia de los Demetae sigue viviendo, no como algo que se recuerda, sino como algo que simplemente es.